¿qué tal? Bienvenidos otra vez a estos discipulados que estamos teniendo, esta serie de lecciones para seguir aprendiendo qué es lo que sucedió en nosotros y cuáles son los pasos a seguir en nuestro aprendizaje, en nuestra vida de fe. Y el día de hoy vamos a continuar con la lección número 6 de la carpeta, la cual se titula La amistad con Dios. Y vamos a leer lo que dice, uno de los aspectos más importantes de la amistad es familiarizarse con la persona con la que se va a establecer esa relación, y eso también aplica a Dios. ¿Sabes que yo he aprendido que si tenemos una imagen incorrecta acerca de quién es Dios, eso puede ser un obstáculo para acercarnos a Él? ¿Sabes que Jesús, dice la palabra, Él dedicó su vida a mostrarnos quién era Dios en realidad? ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que nosotros, al tener una imagen equivocada acerca de quién era su Padre, eso iba a ser un obstáculo para poder recibir todos los beneficios de lo que Jesús ganaría y compraría para cada uno de nosotros. Así que Dios quiere que tú tengas una relación de amistad con Él, pero debes conocer cuál es su naturaleza, cuál es su corazón, cuál es su voluntad, etcétera. Cosas que son naturales en Él, pero que tú y yo tenemos que aprender a reconciliar en nuestras vidas para podernos acercar de una manera libre, de una manera correcta, y que podamos, por supuesto, ser bendecidos por tener una relación con Dios. Porque, ¿sabes? Personas no oran, no buscan a Dios porque tienen una imagen equivocada acerca de quién es Él e incluso acerca de ellos mismos. Pero creo que el mayor obstáculo es que cuando tenemos una imagen equivocada acerca de quién es Dios, no podemos acercarnos correctamente a Él. Así que vamos a aprender cosas importantes y continuemos en la carpeta. Tú necesitas entender la naturaleza esencial del carácter de Dios para poder tener una relación sana con Él. Malinterpretar su carácter y su naturaleza es una de las razones por las que mucha gente no tiene una relación positiva con Él. En primer lugar, debemos saber que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo cual significa que lo que Dios piensa, lo que Dios dice y lo que Dios hace es motivado por el amor. Dios perdona. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es un Dios que perdona. ¿Hemos fallado? Por supuesto, pero Él tiene un corazón de perdonar. Dios hace el bien y da vida. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Te das cuenta? Él quiere hacer cosas buenas en nuestro favor. Fue ungido Jesús con el Espíritu Santo para sanar, para liberar y para hacernos el bien. Y luego dice Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Lo único que quiere hacer Dios contigo y conmigo es hacernos el bien. Estos son suficientes quizá versículos para que tú y yo comencemos a tener una imagen más clara acerca de quién es Dios. Dios es bueno, su carácter y naturaleza es hacernos el bien, y Él desea que le conozcamos. Mira lo que dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es lo que te mencionaba hace unos momentos. Jesús dedicó su vida a que las personas pudieran conocer a Dios como Él realmente es. Porque cuando tenemos ideas, pensamientos o cosas en nuestro corazón acerca de Dios que no corresponden a su carácter, eso va a ser un obstáculo. Eso va a ser un freno para que podamos acercarnos a Dios como Él desea. Y claro, no vamos a poder recibir las cosas que Él quiere darnos. Esto es exactamente lo que sucedió en el huerto de Edén. Cuando Eva y Adán fueron tentados por la serpiente, ellos sucumbieron a la tentación y finalmente desobedecieron a Dios y hundieron a toda la raza humana en el pecado. Su falta de entendimiento de la naturaleza de Dios fue, de hecho, parte de la tentación. Lo que usó el enemigo
fue su desconocimiento total de quién era Dios para poder hacerlos caer en la tentación y que ellos no pudieran ver a Dios como Él realmente es. Génesis 3:1-5 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay una afirmación muy sutil de Satanás. Dice que en realidad Dios no es un Dios bueno, que él estaba tratando de retenerles algo a Adán y a Eva, que él no quería que ellos tuvieran éxito, que él no quería que fueran como él, y que la razón por la que él dio el mandamiento de que no comieran de ese árbol del conocimiento del bien y del mal era porque podía obstaculizarlos o lastimarlos. En cierto sentido, Satanás atacó la mismísima naturaleza y el carácter de Dios. Cuando él lo injurió al decir que Dios no quería lo mejor para ellos, es exactamente lo mismo que está sucediendo con la gente hoy en día. Satanás les dice: si tú obedeces a Dios y no experimentas con todas estas cosas que son contrarias a su palabra, nunca experimentarás verdadera felicidad, la vida será aburrida y te estancarás. ¿Te das cuenta? El diablo sigue haciendo lo mismo. No sé cuántos de ustedes quizá tenían esa imagen cuando se empezaron a acercar a Dios o a la iglesia. Dijeron: híjole, es gente aburrida, gente que no se divierte, gente que, no sé, son personas que se excluyen de todas las cosas. Pero tú tienes que saber algo. Dios no es un aguafiestas. Dios no viene a hacer nuestras vidas aburridas. Creo que por el contrario, Dios viene a mejorar nuestras vidas. Como lo vimos en los versículos anteriores, Él es amor, Él quiere darnos vida, Él nos perdona. ¿Cuántas veces esa falta de perdón consume a personas por dentro? ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a robar, matar y destruir y hemos asumido o hemos creído, porque así nos lo dijeron algunas personas, que fue Dios el que provocó esas cosas o el que las permitió o el que las está haciendo en nuestras vidas? ¿Te das cuenta cómo esos pequeños detalles ya están haciendo que tengamos una imagen distorsionada acerca de quién es Dios? Y el enemigo siempre va a querer atacar la naturaleza misma de Dios, y eso fue lo que provocó que Adán y Eva cayeran, el no tener una comprensión correcta de quién es Dios. Por eso es que estamos aprendiendo a través de la palabra quién es Dios. Salmo 119, versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Te das cuenta? Andar en los mandamientos de Dios no hace que nuestras vidas sean lentas, sino más bien cuando andamos en sus mandamientos, nuestras vidas cobran velocidad. Somos libres, vamos a correr. Hay libertad en hacer lo que Dios nos manda. La triste realidad es que la gente se da cuenta al final de que las drogas, el alcohol, el sexo, la rebelión, el satisfacerse a sí mismos, el éxito en el trabajo y todas las otras cosas que prueban no les dan satisfacción. Pero cuando se dan cuenta de eso, ya destruyeron sus vidas, sus familias y su salud. Y tú tienes que saberlo. Dios es bueno y su voluntad siempre es buena para cada uno de nosotros. Si Dios nos dice que no vayamos a ciertos lugares, que no hagamos ciertas cosas, que no practiquemos otras, es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Está probadísimo en su palabra que hay cosas que Él ha dicho: no vayas por ahí. ¿Por qué? No es por hacernos daño o por privarnos de algo, simplemente su fin pudiera ser muerte, algo que nos va a destruir o nos va a lastimar grandemente. Romanos 12:2 dice:
no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí están los tres atributos de la voluntad de Dios: es buena, es agradable y es perfecta. Así que la única cosa que tú tienes que saber, la voluntad de Dios es buena. Él es bueno y la palabra nos lo está enseñando. Recuérdalo, la única cosa y fuente confiable que Dios nos entregó para conocerlo es su palabra. Hay personas que nos dicen cosas acerca de Dios, hay opiniones acerca de Dios, pero al lugar donde tú y yo vamos a acudir para recibir la revelación completa de quién es Dios, es la palabra. Porque a veces hay gente que dice, Dios está permitiendo eso, Dios sacudió la tierra, por eso vino ese temblor, Dios hizo que cayera ese rayo. Bueno, tú tienes que entenderlo por Romanos 12:2, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, lo cual significa que Él no está detrás de todas las tragedias, Él no está detrás de todas las cosas malas que quizá a ti o a mí nos han acontecido. Como leímos en Juan 10:10, hay alguien que vino a robar, matar y destruir, y ese no es Dios, es el enemigo. Así que ya desde ahora me empiezo a dar cuenta que hay alguien más provocando tragedia y dolor en mi vida, y no es Dios, sino es un enemigo. Mira lo que dice la carpeta: pero hoy Satanás usa con nosotros las mismas tentaciones que le resultaron efectivas con Eva y Adán en el huerto de Edén, y básicamente la implicación que es un Dios que no es bueno. Aquellos que solamente tienen una comprensión limitada de la Biblia podrían adquirir esta impresión, porque hay instancias en la palabra en las que Dios trató a la gente de una manera muy dura y cruel, como en Números 15 del versículo 32 al 36. Un hombre recogió leña y en el día de reposo fue apedreado hasta morir porque dejó de observar el día de reposo. Mira lo que dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso suena muy duro, pero había un propósito detrás de esos castigos. Aunque no es algo que sea obvio para la mayoría de la gente, por medio de una lectura superficial de las Escrituras, un estudio cuidadoso revela que la ley del Antiguo Testamento fue dada para hacer que el pecado que habíamos cometido llegara a ser sobremanera pecaminoso, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El propósito fue que la gente no se había dado cuenta cuán mortíferas eran sus transgresiones y que eran una ofensa en contra de Dios. Cometieron el error de compararse entre ellos mismos y de valorar sus acciones en función de lo demás. Lo que quería Dios señalar a través de la ley y de esos castigos tan severos era que el pecado es destructivo. El pecado va a producir resultados que nos van a dañar. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero a veces entre nosotros cometemos todavía ese error. Decimos, bueno, yo no digo majaderías, pero aquel sí las dice. Bueno, yo no bebo, pero aquel hace esto. Pero sin darte cuenta, estamos juzgando también. Nos estamos poniendo con una coraza de jueces, cuando en realidad tanto el que juzga como el que dice majaderías o el que bebe alcohol y se emborracha, estamos cometiendo el pecado y merecemos el mismo castigo, porque ambas cosas son una falta delante de Dios. Incluso pecado, dice el apóstol Santiago en su carta, que lo que constituye pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nadie está amando como debe hacerlo, nadie está haciendo las cosas tan bien como debería de hacerlo, y tan solo eso mismo nos hace cometer pecado. Lo que estaba señalando la ley
es nuestra imposibilidad de poder salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras. Como hablamos en lecciones anteriores, no podemos basar nuestra seguridad de acercarnos a Dios por nuestras propias obras, porque hemos hecho lo suficientemente malo para no podernos acercar a Dios, y no podemos hacer lo suficientemente bueno para podernos acercar a Él. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Pero el Señor estaba señalando cuán mortíferas, cuán severas serán las consecuencias de aquellos que permitan que el pecado y que por supuesto el diablo a través de esa puerta venga a hacer su obra en nuestras vidas. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice Romanos 10:3. Nuestra medida debe ser Dios y no nosotros mismos. No nos midamos unos a otros, porque si nos empezamos a comparar nos vamos a dar cuenta que o estamos más abajo o estamos más arriba, o siempre va a haber alguien que esté más arriba de nosotros. No, nuestra medida, nuestra confianza debe estar en el Señor Jesucristo. Si alguien cometiera un pecado y no caía muerto, los demás pensaban que el pecado no era algo tan malo y rebajaban sus estándares. Habían perdido la perspectiva de lo que era bueno y de lo que era malo. Dios tuvo que volver a enderezar a la humanidad de acuerdo a un estándar correcto de lo que significaba vivir con rectitud, para que así ellos rechazaran al diablo y sus tentaciones y reconocieran cuál sería el resultado final de sus malas acciones. Ahora, el hecho de que Jesús nos haya perdonado todos los pecados en la cruz del Calvario no significa que el pecado no produzca muerte o no siga produciendo cosas que nos dañan y nos lastiman. Por eso es importante reposar en Cristo Jesús y vivir solamente para Él, no con una conciencia de pecado, pero sí con una conciencia de la bondad y de la misericordia y de la santidad de quien es nuestro Dios. Si nosotros nos vamos por este camino, vamos a practicar más la santidad como un fruto y no a propósito. No vamos a vivir pensando en qué pecados no debemos cometer, sino más bien vamos a vivir queriendo agradar a Dios, y por eso es que lo decimos de esa manera. Vas a vivir de una manera más santa como resultado y no a propósito, porque si solamente estás pensando en el pecado, vas a ser más tentado hacia él. Pero si tus ojos y tu mirada solamente están en Cristo Jesús, seguramente tú vas a ser una de las personas que le va a agradar simplemente como un fruto y como un resultado de tu cercanía y de tu amistad con el Señor. Entonces, cuando Él hizo eso, tuvo que hacer cumplir la ley que Él dio. Dios no dio los mandamientos del Antiguo Testamento con el propósito de decir: mientras no hagas todas estas cosas, no puedo aceptarte ni amarte. Esa no es su naturaleza y no es el carácter de nuestro Dios. Más bien, Él los dio para hacer que nuestra noción de lo bueno y de lo malo fuera más aguda y que regresáramos a la realidad de que necesitamos un Salvador. El problema ha sido que la gente pensó que Dios estaba exigiendo perfección como un requisito para que Él pudiera amarnos. Pero de eso ya hemos hablado un poco. Él nos ama a causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No tenemos una confianza propia o una justicia propia, sino más bien queremos ser hallados en Él, en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que el que se hizo pecado, lo hizo para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Él. Dice la carpeta, lo cual produjo la actitud que muchos tienen, que su amor por ellos es directamente proporcional a su comportamiento. ¿No te ha pasado? Cuando no oras dices, hoy como que hay un obstáculo. Cuando no ofrendas, cuando no diezmas, cuando no has hecho ciertas cosas, como que sientes que Dios se está alejando de ti. Pero mira, tú tienes que saber algo. Nosotros oramos a Él porque le amamos.
Nosotros le buscamos porque le amamos. Nosotros le servimos porque le amamos. Nosotros le damos porque Él ya nos ha dado. No hacemos todas esas cosas para que Él nos ame. Él ya nos amó y ya nos suministró todas esas cosas, y nosotros solamente respondemos a ese gran amor. Es vivir de una manera diferente en realidad. Hay personas que viven para querer agradar a Dios, pero tú tienes que saber algo. Él vive porque hemos sido ganados y comprados a través de Cristo Jesús. Él vive con una alegría respecto a nosotros, y nosotros solamente respondemos a lo que Él ha hecho en favor de nosotros. ¿Cómo no le hemos de dar nuestras vidas si Él dio su vida por nosotros? ¿Cómo no le hemos de dar si Él dio todo por nosotros? ¿Cómo no le hemos de bendecir si Él nos ha bendecido? ¿Cómo no vamos a cuidar de su casa si Él cuida de la nuestra? Solamente estamos queriendo ser recíprocos a lo que Él ya hizo, pero de ninguna manera estamos queriendo obtener esas cosas o ganarlas. Él ya nos las dio. Dios está en la disposición de ánimo de reconciliar a la humanidad con Él, no de juzgarla. Ni le está siendo responsable por su pecado, ni le está reclamando por su pecado. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Él está en la disposición de que nos acerquemos así como estamos, en fallas, en errores, pero Él quiere perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la disposición de ánimo de Dios para con la gente en la Biblia, y también es su disposición de ánimo para ti hoy. Tú tienes que comprender que su verdadera disposición, la cual es Dios es amor, como dice también 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es decir, ya no hay un conflicto entre nosotros. El que propició todas las cosas para que no hubiera una separación entre nosotros fue Dios mismo, porque Él no quiere que estemos separados. Como escuché esta frase, hubo un día en que el cielo y la tierra no eran extraños entre sí. Había una unión perfecta. Lo que nos separó fue el pecado, pero lo que nos unió ahora es Cristo Jesús. Y ahora se nos ha encargado a nosotros ir y decirle a otras personas: Dios no está enojado. Él tiene la disposición de perdonar. Él tiene la disposición de ayudarte. Él tiene la disposición de levantarte. Él tiene la disposición de hacer algo especial en tu vida. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Te das cuenta? Él no vino para propinarnos un juicio. Él vino para salvarnos. Ese es el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Porque yo también he escuchado a lo largo del tiempo que hay personas que dicen: desde que me acerqué a Dios, las cosas malas aumentaron en mi vida. No, ¿sabes qué? Eso es lo que quiere hacer creerte el enemigo. Quiere que creas esa mentira, pero en realidad quienes nos estamos acercando a Dios, estamos recibiendo salvación, estamos recibiendo libertad, estamos recibiendo su prosperidad, estamos recibiendo su sanidad, estamos recibiendo libertad de condenación, estamos recibiendo todos los beneficios de lo que Jesús ganó y compró para cada uno de nosotros. Si creemos esa mentira, el diablo ganará ventaja en nuestras vidas y nos estará arrojando cosas creyendo que solamente por acercarnos a Dios nos están sucediendo. Pero cuando tenemos una comprensión correcta, un buen padre tiene cuidado de sus hijos. Así como algunos de ustedes son padres, ustedes procuran que tengan alimento, que tengan casa, que tengan ropa, que tengan donde dormir, que vayan a una buena escuela, en fin, de acuerdo a los medios que ustedes tienen, ustedes procuran que sus hijos estén bien. ¿Cuánto más Dios hace con aquellos que ama? Y tú eres una persona que Dios ama. Lo que Él busca es quitar
tus pecados y cualquier cosa que pudiera separarte de Él. Él ya lo hizo por medio de Jesucristo y hoy te está ofreciendo una relación no con base en tu comportamiento, sino con base en tu fe y en el hecho de que aceptes de que Jesucristo llevó tus pecados y hoy tú puedes tener una amistad con Dios a pesar de las fallas en tu vida, y todo lo que Él pide es que tú pongas tu fe en el Señor Jesucristo. La fe es confiar en lo que Jesús ganó y compró para cada uno de nosotros. Quizá algunos de ustedes puedan recordar esa escena en las Escrituras cuando Jesús está a punto de fallecer en esa cruz y Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También les dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Puedes darte cuenta, en primer lugar, uno de los actos finales de Cristo Jesús fue el perdón. Y también algo muy importante es que le dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque esa separación que existía entre el hombre y Dios, Jesús la reconcilió en la cruz del Calvario. Jesús fue separado de Dios para que tú y yo nunca estemos lejos de Él. Por eso es que Dios insiste a través de su Espíritu. Por eso es que Dios insiste a través de su palabra y insiste a través de personas como yo o otros que te están rodeando. Acércate a Dios. Acércate a Él. Ve a la iglesia. Lee la Biblia. ¿Por qué? Porque lo único que quiere hacer Dios por ti son cosas buenas. Así que relaciónate con Él, ámalo y déjate amar como Él te ama.